Aunque suene paradójico, el desarrollo local está relacionado con la globalización. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que conlleva esta dualidad? Uf, esta pregunta es muy difícil. Bueno, hay un discurso, pero del que yo no domino demasiado, que a lo mejor Raúl domina más que yo. Yo no sabría muy bien responder esa pregunta, pero bueno, están esas dos dimensiones, esta doble paradoja de piensa local y actúa global, pero también al revés, piensa global y actúa local. Yo creo que en ese círculo es donde se mueve la relación entre lo local y lo global, pero no sabría ir mucho más allá de lo que te estoy diciendo. ¿Cómo explicaría qué es la economía aplicada a la cultura? Bueno, eso no tiene ninguna dificultad. La economía aplicada a la cultura es utilizar el arsenal metodológico de la economía, que es muy sencillito desde el punto de vista del conocimiento. La economía lo que hace es hacer unos supuestos bastante restrictivos sobre el comportamiento de los individuos. Y estos supuestos bastante restrictivos sobre el comportamiento de los individuos, con esto explicamos por qué uno puede ir al mercado a comprarse un yogur, o al supermercado a comprarse un yogur. Pues hacen ciertos supuestos sobre la función del consumidor, sobre la función de la oferta, y encontramos que en un supermercado hay alguien que ofrece un yogur y alguien que está dispuesto a comprar el yogur. Esto lo explica la economía. Si somos, o si creemos, algunos no lo creen, que esto es capaz de explicar la economía, también es capaz de explicar por qué uno decide comprar un libro, por qué uno decide escribir una obra, por qué uno decide montar un museo, por qué uno decide, sea público o privado. Entonces, se trata, con el arsenal metodológico de la economía, tratar de explicar los comportamientos de los individuos en el ámbito de la cultura, de los individuos y la agregación de los individuos, que son los colectivos. Es decir, no es muy misteriosa la explicación, es simplemente lo mismo que hacemos para explicar por qué hay gente dispuesta a producir yogures y comprar yogures, pues lo hacemos porque hay gente dispuesta a leer libros y hay gente que está dispuesta a escribir libros o a hacer museos o cualquier otra cosa relacionada con el ámbito de la cultura. ¿Podría explicar brevemente en qué se basa el efecto Baumol vinculado al mundo de la cultura? El efecto Baumol es la enfermedad de Baumol, es una aportación teórica que se da a mediados de los años 60 por el economista americano Baumol y Bowen, dos economistas americanos, que lo que viene a decirnos es que, vamos a ver, viene a decirnos técnicamente que es difícil incrementar la productividad en el sector de la cultura. Es decir, es como en otros sectores, por ejemplo el automóvil, donde podemos sustituir capital por trabajo. En el sector de la cultura, especialmente esta enfermedad está descrita para las artes escénicas, es decir, todo aquel que se hace alguna cosa en vivo y se sube a un escenario. Aquí es muy difícil implementar mejoras de la productividad, es muy difícil sustituir capital por trabajo. No se puede representar una sinfonía de Mahler a doble velocidad para mejorar la productividad, para hacer dos en el mismo tiempo. Por tanto, dadas estas circunstancias, que es muy difícil sustituir capital por trabajo en el ámbito de la cultura, estos economistas llegan a la conclusión de que, dada la enfermedad de Baumol, que es esta imposibilidad de mejorar la productividad, si queremos mantener los sectores culturales, alguien tiene que pagar por estas diferencias, porque en los otros sectores, al incrementarse la productividad, se pueden incrementar los salarios. Cuando estos salarios se trasladan al sector de la cultura, donde no es posible incrementar la productividad, si hay un desfase, que es la enfermedad de Baumol, se da la enfermedad de Baumol, que imposibilita que el mercado pueda proveer suficiente cantidad suficientes niveles de cultura. Y estos economistas recomiendan, a mediados del año 60, al gobierno americano que, si quiere mantener las artes escénicas, tiene que participar en su financiación. Lo que pasa es que desde entonces ha habido muchas controversias, se ha publicado mucho alrededor de si se da o no se da la enfermedad de Baumol, y va un poco por periodos, por sectores, porque aquí estamos hablando de sectores muy distintos. Nadie puede decir que no haya incrementado la productividad en la producción digital de música o en otros. Nosotros, algunos estudios que hemos hecho sobre la realidad española, por ejemplo, de la década de los 90, sí que hay incrementos notables de la productividad en la producción cultural española. Eso pondría en contradicción la enfermedad de Baumol, pero se da también en global sobre el sector de la cultura y sobre un sector que vive una verdadera revolución tecnológica, que es la digitalización, que en
empieza a mediados de los años, o principios de los años 90. Y entonces, en este momento, durante ese periodo, en el conjunto de los sectores culturales en España, no se da la enfermedad de Mogol, es decir, se incrementa la productividad notablemente. El crecimiento económico es uno de los vectores relevantes del desarrollo. ¿De qué manera se produce desarrollo local y cultural cuando no se produce ese crecimiento económico? Uy, qué enrevesada la pregunta. A ver, es decir, si no se produce crecimiento económico, ¿cómo se produce? Bueno, el desarrollo, el crecimiento económico es uno de los vectores, pero no es una condición, una más. Pero cuando hablamos de desarrollo en sentido integral, pues estamos hablando de desarrollo en sentido social y desarrollo en términos de calidad de vida, etcétera, etcétera. Puede ser, es más difícil, puede ser, pero que sin crecimiento económico se incrementa el desarrollo de una comunidad a partir de esas mejoras en el ámbito de la calidad de vida. Por ejemplo, tasas de crecimiento menor podrían implicar mejores calidad de vida relacionadas con el ámbito ambiental, con el ámbito patrimonial, etcétera, etcétera. Ir más despacio, crecer menos, utilizar menos el coche, etcétera, etcétera, significa ir más despacio y, por tanto, disfrutar más de nuestro medio ambiente, de nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, y eso significa desarrollo. Eso es una parte integral o una parte importante del desarrollo. Lo que pasa es que efectivamente es más fácil generar procesos de desarrollo integral si hay crecimiento económico que si no lo hay, pero no, en principio no es requisito imprescindible. Estoy hablando de los entornos europeos, que tenemos niveles de renta per cápita muy elevados, etcétera. Plantear esto, pues no sé, en América Latina o en África a lo mejor puede ser un poco más sangrante, pero en Europa yo creo que no habría ningún problema. Se podrían plantear modelos de crecimiento o de incremento del desarrollo de un territorio con tasas de crecimiento nulas o incluso negativas. No pasarían. Es cómo redistribuimos nuestras miradas o nuestros intereses en un sistema. Creo que sería compatible. ¿Cómo se justifica que exista una unidad de investigación que analice la economía de la cultura en la Universidad de Valencia? Pues se justifica por razones en términos de azar histórico, quiero decir, porque ha habido un conjunto de gente que le ha interesado el sector de la cultura, pero nada más, quiero decir, si le hubiera interesado, pues yo qué sé, como hay otros investigadores que les interesa la cerámica de Castellón o la industria del automóvil de la Ford, pues, quiero decir, no responde a nada de ninguna estrategia deliberada, sino el azar y que la existencia de una masa crítica de gente que le interesan los sectores culturales y entonces desde la economía analizan los sectores culturales. En estos momentos ya hay bastante gente en la Universidad de Valencia implicada en análisis de la cultura, desde departamentos muy diversos. Tenemos gente en el departamento de marketing que hablan sobre marketing de la cultura. Tenemos mucha gente, o alguna gente en el departamento de sociología, el propio vicerrector Antonio Ariño tiene varias publicaciones alrededor de la sociología de la cultura. Tenemos mucha gente, o bastante cada vez más aquí en el departamento de economía aplicada, gente que está trabajando en proyectos sobre indicadores culturales, sobre competencias en el ámbito de la formación y cultura, sobre la Agenda 21 Cultura, sobre cultura y medio ambiente. Todo esto aquí seremos casi una decena de personas. Hay gente en el Departamento de Análisis Económico sobre las cuentas satélites de cultura. El profesor Ezequiel Uriel hace, por ejemplo, las cuentas de satélite de cultura del Ministerio. Se han hecho tradicionalmente desde aquí, desde la Universidad de Valencia. En fin, hay una especie de masa crítica de bastante gente que está trabajando en el tema de la cultura. ¿En qué proyectos está trabajando actualmente? Pues a ver, ahora tenemos bastantes proyectos. Sorprendentemente, en un momento de crisis es cuando, bueno, sorprendentemente no, con cierta lógica. En un momento de crisis es cuando, especialmente en el ámbito de los sectores culturales, tratan de racionalizar los procesos y entonces van a preguntar más a la universidad sobre cómo se pueden racionalizar esos procesos. Y, por ejemplo, estamos ahora trabajando en un proyecto sobre la dimensión económica y el impacto de las bandas de música, las sociedades musicales en la Comunidad Valenciana. Estamos participando en un proyecto europeo muy interesante sobre la cultura como factor de innovación económica y social. Es un proyecto de bastante envergadura, con 5 socios más, que los resultados se presentarán a finales del año que viene aquí en Valencia. Estamos trabajando en proyectos sobre indicadores culturales
tanto para la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, para evaluar la cooperación cultural española en el exterior, para la Federación Española de Municipios y Provincias, que están elaborando ahora un conjunto de indicadores. Aquí hay, desde nuestro equipo, hay gente que ha participado muy activamente. También hemos acabado ahora un proyecto de un observatorio iberoamericano de la cultura, que está en la primera fase, pero a lo mejor tiene dificultades para renovarse. Estamos trabajando en propuestas para algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Gandía, en el ámbito de la planificación cultural, para la región de Murcia, la planificación estratégica en cultura en la región de Murcia. No sé si me dejo alguna cosa, pero ahora no me viene a la cabeza. Pues nada, desde revistatecnic.net quería agradecerte que nos hayas otorgado un poco de tu tiempo. Pues encantado.